Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigos y hermanos, continuamos nuestra explicación de la sabiduría cristiana apoyándonos en San Antonio María Claret. Hoy hablamos de la mortificación. En las charlas anteriores hemos hablado de la paciencia de sí mismo, del egoísmo o amor propio, de la corrección fraterna con caridad y dulzura, del amor de Dios y del temor de Dios. Hoy hablamos de la mortificación. Sobre lo que me preguntáis de la mortificación, solo os diré que la mortificación sin la oración es un cuerpo sin alma. Oración sin mortificación es alma sin cuerpo. Si queremos progresar en vida cristiana, necesitamos mortificarnos, abnegación, sacrificios y oración. Mortificación sin oración es cuerpo sin alma, oración sin mortificación es alma sin cuerpo. Siempre deben andar juntas estas dos cosas, mortificación, sacrificios y oración. Las rosas de la oración no se crían sino en las espinas de la mortificación. Las rosas de la oración no se crían sino en las espinas de la mortificación. Otro consejo que nos da San Claret es este. Las rosas de la oración no se crían sino en las espinas de la mortificación. Además, debo deciros que la mortificación exterior, animada de la mortificación interior, es un medio muy eficaz para conseguir los favores del cielo. Debo decirles que la mortificación exterior, la penitencia, el ayuno, el sacrificio, animada de la mortificación interior, es un medio muy eficaz para conseguir los favores del cielo. Es lo que pasaba en la vida de ese santo. Pero ha de ser con discreción, porque las austeridades indiscretas suelen ser el escollo en que dan los que las practican. Arruinan con ellas su salud y sus fuerzas los que empiezan el camino de la perfección, haciéndose por lo mismo inútiles para todo. Bueno, aquí habla de santos que hacían penitencias tan grandes que arruinaban su salud, su estómago, etcétera, etcétera. Nosotros, para hacer un poco de penitencia o de ayuno, no nos afecta. Por eso debo deciros que las mortificaciones interiores son incomparablemente más preciosas que las exteriores. Cuando uno acepta humillaciones, problemas, críticas, calumnias, y las que suceden por disposición y permiso de Dios, abrazadas con gusto, son mucho más útiles. Esta verdad no la entienden los que por su capricho se entregan indiscretamente a los ayunos, disciplinas, cilicios y otras austeridades, y a la menor palabra que hiere su reputación o su amor propio, aún en sola aprensión, se inquietan, se turban y se dejan llevar a excesos escandalosos. Entonces, en resumen, cuestión de mortificación, dice esto: mortificación sin oración es un cuerpo sin alma, oración sin mortificación es alma sin cuerpo. Las rosas de la oración no se crían sino en las espinas de la mortificación. Hay dos tipos de mortificación: mortificación corporal, ayunos, cilicios, disciplinas, etcétera, y hay la mortificación interior, cuando uno es calumniado, humillado, rechazado, menospreciado, sin falta, y acepta. Esto es una mortificación mucho más eficaz. Hay gente que pasa por penitente, dice, pero a la menor palabra que hiere su reputación, aún en la sola aprehensión, pequeños regaños, se inquietan, se turban, se dejan llevar excesos escandalosos, dice. Veamos ahora lo que dice la Sagrada Biblia acerca de la mortificación. San Juan 12:24. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama su vida la pierde,
El que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Romanos 6:2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Fuimos pues con él, con Cristo, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces el bautizado, el cristiano bautizado, está muerto al pecado, resucitado a una vida nueva. Romanos 6:5. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. En el bautismo hemos hecho un pacto con Cristo, renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado y condenado. Entonces San Pablo habla de penitencia corporal que hacía, además de las espirituales. Calumniado, rechazado, menospreciado, perseguido. Gálatas 2:19. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a mí por mí. Yo soy crucificado, estoy crucificado, es decir, crucificado a todo lo que desagrada al Señor. Colosenses 3:3. Porque ustedes han muerto, su vida está oculta en Cristo, en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida suya, entonces también ustedes aparecerán gloriosos en él. Por tanto, mortifiquen sus miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, y revístense del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, dice San Pablo. Y Gálatas 6:14 dice: cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo crucificado para el mundo. Entonces, el que ama a Dios, bien, sigue a Cristo, carga con la cruz de Cristo, niégase a sí mismo, cargue su cruz y que sígame. Hoy la mortificación, la penitencia, bien, son cosas olvidadas en el mundo actual. Bien, es necesario la mortificación, la penitencia, el ayuno, los sacrificios por amor a Dios. Pero las mejores mortificaciones son las que no buscamos, son las espirituales, dice San Antonio María Claret. Queridos hermanos, el símbolo del ayuno es ayunar del pecado en primer lugar. Se castiga de cierto modo el cuerpo para someterlo al alma. Entonces el que ayuna, el que hace penitencia está bien, pero no olvidemos, el mayor ayuno es ayunar del pecado. Por lo tanto, debemos mortificar nuestro cuerpo, no ser esclavos de las cosas del cuerpo, de la carne, y para no caer en esa trampa, y bien, alejarnos. Si, por ejemplo, las redes sociales son causa de pecado, y bien, debemos alejarnos de él, utilizarlos el mínimo posible, tanto cuanto, como dice San Ignacio de Loyola, tanto debemos utilizar las cosas en cuanto nos acercan a Dios, y tanto debemos privarnos de ellos en cuanto nos alejan de Dios, son causa de pecados. También es mortificación. Es mortificación no ir con malos amigos. Es mortificación no abrir mensajes que sabemos que son peligrosos o al menos roban nuestra paz o nuestro tiempo.
Entonces, mortificarse es importante ir a hacer. ¿Cuántas personas, por ejemplo, por desgracia, pasan tiempo valioso en las redes sociales y no rezan? Rezar rosario no tiene tiempo, pero seamos honestos, ¿cuánto tiempo uno pasa con el celular o Facebook o antes era la tele, no sé qué? Entonces, cuidado. Debemos mortificar nuestras curiosidades también, mortificar nuestras atracciones y hacer lo que sabemos que es bueno. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos del silencio y del retiro, como dice San Antonio María Clara. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, suscríbanse a nuestro canal y reenvíen esas charlas a sus contactos para que otros aprovechen también.